no quedará impune. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cometió el error de recibir en París, con todo un panorama festivo, a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Esto, sin dudas, desató la ira del gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador. Macron se puso la soga al cuello con México, tras el recibimiento a Noboa por todo lo alto. El asalto a la Embajada de México en Quito ha sido cuestionado no solo por el país azteca. La comunidad internacional aguarda por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia emitida por el gobierno de AMLO. ¿Cuál fue la reacción ante tamaño desatino? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Macron perdió toda su confianza. Tal es el caso del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien fue uno de los primeros líderes en felicitar al mandatario galo al ser reelegido en abril de 2022. La noticia de la victoria de Macron resonó en todo el mundo, siendo recibida con júbilo y optimismo. La red social X fue testigo de la celebración de López Obrador, quien expresó su alegría y felicitaciones al pueblo francés por su elección. El mensaje del mandatario mexicano resonó en la plataforma, destacando la sinceridad y el entusiasmo que siempre lo caracterizan. El comportamiento reciente de Macron ha sido especialmente hostil hacia México, ignorando los gestos de amistad del gobierno mexicano tras su victoria electoral y los vínculos de colaboración entre ambos países. El presidente francés, antes considerado un aliado, ahora se había transformado en una figura controvertida y desafiante para AMLO y su gobierno. Al hacer caso omiso de las preocupaciones de México sobre el presidente ecuatoriano por los incidentes en su embajada en Quito, el jefe de Estado galo recibió en el Palacio de Eliseo a su homólogo, Daniel Noboa, en un acto de desdén diplomático infantil. Esta acción no pasó inadvertida para la comunidad internacional, generando críticas y condenas de líderes y políticos. La presidencia de Ecuador hizo eco del acontecimiento al informar que, tras la reunión, Noboa agradeció a Macron por el respaldo y la cooperación en seguridad, así como por el apoyo en la lucha contra el crimen transnacional, un hecho que he criticado a voces en la arena internacional por la ética y la moralidad de estas acciones, consideradas una traición a los principios democráticos y diplomáticos. De esta forma, en la página web de la presidencia de Noboa, en X, se celebró el evento como la consolidación de 190 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Francia, resaltando el encuentro con Macron como un hito histórico. Sin embargo, detrás del telón se teje un juego político y estratégico que amenaza con socavar la estabilidad regional y las relaciones internacionales. El mandatario ecuatoriano expresó su interés en proyectos e inversiones para beneficiar a el nuevo Ecuador, con la generación de empleo y capacitaciones para los jóvenes, entre otros aspectos. No obstante, estas promesas de progreso y desarrollo estaban empañadas por la duda sobre la verdadera intención detrás de estas iniciativas. El nuevo Ecuador incluye el irrespeto a las normas del derecho internacional y las convenciones que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados. Esta pregunta, que pesa sobre la mente de muchos observadores internacionales, plantea serias incógnitas sobre el futuro de las relaciones entre Francia, Ecuador y el resto del mundo. El ataque realizado por las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, por órdenes de Daniel Noboa, representa una clara violación a la Convención de Viena y un acto de hostilidad contra el Estado mexicano, protegido por la extraterritorialidad de la sede diplomática. El argumento presentado por el gobierno ecuatoriano no justifica el incumplimiento de sus compromisos internacionales, a pesar de que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba en libertad condicional. Fue recibido como huésped y México había solicitado al gobierno ecuatoriano negociar una solución a su situación. El grave incidente en la embajada
llevó a México a romper relaciones diplomáticas con Ecuador y a presentar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Irónicamente, el gobierno de Daniel Noboa contraacusó a México de violar los acuerdos de Caracas sobre la concesión de asilo político. El gobierno francés parece ignorar la ola de condena internacional que surgió tras el ataque a la embajada mexicana. Toda Latinoamérica se pronunció en contra, al igual que varios gobiernos europeos. Incluso Estados Unidos y Canadá se sumaron a las declaraciones de rechazo. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la espera de la resolución sobre la demanda contra Ecuador que su país presentó ante la Corte Internacional de Justicia por la irrupción de la policía en la Embajada de México en Quito durante la detención del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Durante una de sus conferencias matutinas, López Obrador reafirmó su postura en contra del autoritarismo, el golpismo y el intervencionismo. Expresó su deseo de no vivir en un mundo dominado por regímenes dictatoriales. Además, el presidente López Obrador detalló que México espera una compensación por el daño sufrido e incluso considera la posibilidad de solicitar la suspensión de los derechos de Ecuador como Estado miembro de las Naciones Unidas hasta que ofrezca una disculpa y se comprometa a no repetir acciones similares. Asimismo, AMLO expresó su esperanza de que la Corte Internacional tome una decisión sobre el asilo otorgado a Glass por México. Insistió en que el ex vicepresidente tiene derecho a la protección de asilo y subrayó la importancia de evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. El presidente López Obrador ha desmentido cualquier tipo de acercamiento con el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, luego de que México presentara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto a su embajada en Quito el pasado 5 de abril para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass. Esto viene después de declaraciones de Noboa en las que expresó su disposición a negociar con México bajo ciertas condiciones. Parece que el presidente ecuatoriano busca suavizar la situación actual sin recurrir a la justicia internacional. López Obrador enfatizó que no habrá ningún tipo de acercamiento y subrayó que se trata de un asunto de principios y de fondo, ya que lo ocurrido fue extremadamente grave y violatorio de todas las normas de política exterior. El presidente mexicano, prácticamente, descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral en el conflicto diplomático con Ecuador, afirmando que el asunto está en manos de la Corte Internacional de Justicia y que es necesario esperar su resolución. La oposición al gobierno de Noboa también se ha manifestado con fuerza, exigiendo la renuncia del presidente ecuatoriano. Señor Daniel Noboa, presente su renuncia. Ecuador no es su hacienda bananera, declaró la ex candidata presidencial Luisa González en una conferencia de prensa. La bancada del Partido Revolución Ciudadana, la más grande en la Asamblea con 51 legisladores, ha declarado su oposición al gobierno de Noboa. No seremos cómplices de un gobierno autoritario y dictatorial, afirmó la asambleísta Viviana Veloz. Veloz, quien también es la primera vicepresidenta de la Asamblea, anunció que su partido presentará solicitudes de juicio político contra la canciller, la ministra de Gobierno y el ministro de Defensa por su incompetencia, negligencia e irresponsabilidad. En medio de este panorama, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe con pompa y circunstancia a su homólogo ecuatoriano. ¿No tiene razones el Estado mexicano para estar molesto con el mandatario francés? Macron ha pisoteado las relaciones establecidas con México al respaldar a Noboa con su recibimiento. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama.
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.